comerciales. Decíamos que también de esta atmósfera, el componente importante de la atmósfera es el aire. Y nosotros, con fines fisiológicos, nos interesan estos cuatro primeros, ¿no? Los cuatro primeros: el CO2, el oxígeno, vapor de agua y nitrógeno. Habíamos dicho que el CO2 en líneas generales no existe, en líneas generales en la atmósfera es muy escaso. El oxígeno sí, la cantidad que se describe es 20.93, el cual podemos redondearlo, si quiere, a 20%, más técnico sería 21%, y más fácil de recordar, 1/5 de la atmósfera es oxígeno, esté donde esté usted. 1/5 de la atmósfera es oxígeno. El vapor de agua es variable de acuerdo a la zona en que nos encontremos, y como decíamos, Lima, por ejemplo, es un clima muy húmedo. La sierra peruana es medio húmedo, pero se dice que ya es clima seco. Y en cambio, un clima que casi es realmente seco, como les mencioné ayer, es el desierto de Atacama en Chile. Y el nitrógeno, que es el más abundante de todos, pero es inerte, ¿no? Inerte para las funciones fisiológicas. El concepto de vapor de agua viene a ser la cantidad de vapor de agua que se hay en la atmósfera de acuerdo a la temperatura, ¿no? Decíamos ayer, a 20 grados centígrados, si hubiera una humedad relativa de 100%, sería 17.5. En nuestros alvéolos, como la humedad relativa es 100%, la presión que ejerce el agua es 47 milímetros de mercurio. O sea, en nuestros alvéolos hay 47 milímetros de presión de vapor de agua, y recordar y reiterar de que está saturado al 100% de vapor de agua, el aire que está en los alvéolos, ¿no? El ser humano, o los animales en líneas generales en el mundo, somos consumidores de oxígeno, consumimos oxígeno y producimos CO2, ¿no? Y producimos CO2. El reino vegetal, y fundamentalmente las hojas verdes, en base a esta función fotosíntesis, al revés, consume oxígeno y consume CO2 y produce oxígeno, ¿no? Entonces hay un equilibrio entre ambos, un equilibrio que el ser humano pues tiende a destruir, ¿no? El mejor depredador que tiene la naturaleza es el ser humano, ¿no? En vez de sembrar árboles, siembra cemento, ¿no? Habíamos dicho que los contaminantes, de esta figurita, el único contaminante natural es este, ¿no? Que nos ha acompañado desde hace 5.000 millones de años, que cuando se formó la Tierra. Esto que está acá, todo es producto de nosotros, ¿no? También habíamos dicho que a medida que subimos, la presión barométrica desciende. Aquí está la presión barométrica: 760, 684, 608, 530, etc. Va disminuyendo a medida que nosotros vamos subiendo. Les había dicho que Lima, que está más o menos a 150 metros, ya la presión no es de 760, sino algo menor. Póngale 750 para poner un número, ¿no? También habíamos dicho que cuando cruzamos Ticlio, ¿no? Que seguramente todos los hemos cruzado en algún momento, ¿no? Ticlio, más o menos está cerca ya de 4.800 metros de altura, y miren a cómo baja la presión barométrica, ¿no? Ya solamente estando en Chosica, nomás miren ustedes, en este club, miren ya cómo casi es 890 metros sobre el nivel del mar, y ya la presión barométrica ha bajado, ¿no?
Y aquí está Ticlio 4.818 y la presión barométrica corresponde más o menos a unos, de repente, 400, 390. Entonces, que eso no se olvide, que siempre que vamos subiendo la presión barométrica disminuye. La presión barométrica disminuye. Y al disminuir, es como revisamos la ley de Dalton, la ley de las presiones parciales, hace que también el oxígeno disminuya de presión. Y eso es lo que nos produce a nosotros el mal de montaña agudo o soroche agudo, ¿no? La presión barométrica es 390, miren. A 750 que estamos en Lima, en el transcurso de pocas horas estamos en 390, ¿no? Y es lo que estamos acá, entonces es lo que sufrimos, ¿no? Lo que sufrimos. En Lima tenemos esto. Y en Morococha, que es una ciudad que está un poquito más abajo de Ticlio, miren, la presión de oxígeno en nuestros alvéolos cae de 104 a 47, de 104 a 47, ¿no? Y el CO2 también cae, también cae. Entonces, esto es lo que a nosotros nos golpea cuando subimos. Bueno, y aquí está, explicamos más claro. Entonces aquí tenemos que, habíamos definido qué cosa era la presión barométrica, ¿no? El mejor concepto creo que está aquí es el peso de una columna de aire sobre una área de la superficie de la Tierra. Inclusive nosotros también soportamos la presión barométrica. Soportamos la presión barométrica, pero no la sentimos, ¿no? No la sentimos. Lo que decíamos de la ley de Dalton o ley de las presiones parciales, ley de Dalton o ley de las presiones. Y esto lo aplicamos a la atmósfera, lo aplicamos al aire que tenemos en nuestros alvéolos. Entonces, la presión total en la atmósfera, ¿cuál es? La presión barométrica. La presión total en la atmósfera es la presión barométrica. ¿Cuánto es la presión barométrica en Lima? 750, porque el oxígeno es 150 y tanto. ¿Cuánto es la presión barométrica aquí, en Morococha? 445. Entonces, ¿cuánto de oxígeno? Solamente 47.6. Espero que esto aclara más si alguien tiene duda. Entonces, en Morococha, 445 y el oxígeno es solamente 47.6. Diferente de Lima, 750 la barométrica y en el oxígeno 104. Entonces estamos acostumbrados a esta presión en nuestros alvéolos. 104. Y de repente, en un lapso de 3 o 4 horas que se llega a Ticlio, cae a esto. Obviamente va a ir cayendo despacito, no va a ir cayendo, ya vemos, por una escalera, ¿no? De repente no muy pronunciada, pero es así. Y también habíamos visto las leyes de los gases, ¿no? La relación que existe entre el volumen, la presión y la temperatura. Y habíamos puesto varios gráficos aquí para ilustrar este factor. Y eso era lo que habíamos revisado de la atmósfera, ¿no? De la atmósfera. Ahora estamos viendo mecánica respiratoria. ¿Qué cosa es mecánica respiratoria? Es lo que hace que el aire entre y salga de nuestros pulmones. O sea, para ver la siguiente etapa, que es ventilación. La entrada y salida de aire de nuestros pulmones es ventilación. Pero cómo se realiza esta ventilación es estudiando mecánica respiratoria. Y entonces habíamos descrito que normalmente cuando uno respira, ahora que estamos en reposo, va describiendo esta gráfica, que lo vamos a llamar volumen de aire corriente o volumen corriente solamente. Y que inclusive también, como les dije, se escribe volumen tidal, que ya lo expliqué ayer, ¿no? Si yo quiero, agrego un poco más de aire, que sería volumen reserva inspiratorio, y también puedo expirar un adicional volumen de reserva expiratoria. Entonces, en base a estos 4 puntos que están señalados aquí, describimos 4 volúmenes.
La suma de dos o más volúmenes constituyen las capacidades, ¿no? Y habíamos dicho, si nosotros llenamos bien nuestros pulmones de aire, bien llenos, y botamos todo lo que podemos, el aire que estamos botando se denomina capacidad vital, que está acá, que viene a ser la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen de aire corriente más el volumen de reserva expiratoria. Y el aire que queda, a pesar del esfuerzo que hacemos, y que no se puede expulsar, es el volumen residual. Aquí está, el volumen residual no se puede expulsar. Muy bien, habíamos dicho también que estos volúmenes y capacidades pulmonares varían en base a tres factores. Primero, que está bien claro aquí, sexo. Segundo, edad. Edad. Y en tercer lugar, talla. Pueden pasar mi sopita para poder concluir. Exacto. Edad, sexo y talla, ¿no? En base a esos tres factores van a variar los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Cómo medimos este volumen que no se puede expulsar? Una de las técnicas, existen dos técnicas, una técnica es la técnica de dilución con helio. Y como estamos viendo acá, estamos mezclando aire con helio. Helio tiene los puntitos rojos, ¿no? Y al cabo, y nos conectamos a un paciente, y al cabo de 10 minutos generalmente todo esto se ha uniformizado. El aire que tenía en los pulmones con el de la campana. Y decíamos que el helio tenía la ventaja de que no era absorbido, o sea, no pasaba la membrana alveolo-capilar, por lo tanto no pasa la sangre. Entonces, si no pasa la sangre, entonces todo se mantiene en el sistema. Y desarrollando esta ecuación, podríamos calcular cuánto es el volumen residual. Ya hemos dicho unas damas, aquí las damas peruanas que no tienen mucha talla, más o menos su promedio es 900 centímetros cúbicos. Y los varones, en promedio, unos 1100 centímetros cúbicos de volumen residual. Muy bien, también en mecánica habíamos dicho que el pulmoncito fisiológico lo dividimos en dos. El cuello de este balón de química representa las vías aéreas o espacio muerto. Empieza según este esquema aquí en la laringe, pero puede ser en las fosas nasales y termina en los bronquiolos terminales. En cambio, la otra zona empieza en los denominados bronquiolos respiratorios, y termina en los sacos alveolares que están rodeados pues, de los alveolos. Las funciones, ¿no? Las funciones son bien claras. Las funciones de las vías aéreas, además de conducir, ¿qué cosa conduce? Aire de las vías aéreas, de la atmósfera a los alveolos. Pero este aire tiene que ser humedecido en el trayecto. Como les dije hace un momento, en el alveolo está humedecido al 100%. Y al estar humedecido al 100% y a 37 grados, que es la temperatura corporal, ejerce una presión de 47 milímetros de mercurio. Obvio, para que sea, tiene que estar tiene que ser la otra opción, a temperar. Vamos a suponer que ahora en Lima esté, ¿cuánto será? 16, tiene que calentar 37. Supongamos que tenemos un lugar donde estamos a 40 grados, tendrá que bajarlo a 37. Y como habíamos dicho también, tiene que purificar el aire. Hay que purificar de los muchos contaminantes que tiene. Y la parte esférica representa la hematosis. ¿Qué cosa es hematosis? Ahí está, intercambio gaseoso con la sangre. Es la función exclusiva de los pulmones, la hematosis. Muy bien, entonces habíamos dicho que para eliminar partículas, uno de ellos era impactación, el otro era sedimentación, caían por gravedad, y el otro era de difusión, a pesar de que
las partículas cuando son muy pequeñas pasan, pues, ¿no? Y entonces existe el sistema de limpieza de los macrófagos, etc. O se van a depositar, como decíamos ayer, en las vías aéreas, como ocurre acá, ¿no? Por ejemplo, este es el pulmón de alguien, de un fumador, y entonces miren ustedes cómo se junta carbón en este caso, y aquí está escrito polvo, ¿no? Que seguramente todos nosotros tenemos, ¿no? El otro factor que también tenemos que recordar es que las vías aéreas de por sí ejercen una resistencia al paso del aire. Así como los vasos sanguíneos también ejercen una resistencia a la sangre, también las vías aéreas ponen una resistencia al paso del aire. Y se deben a estos factores que están, ya lo dijimos ayer, y están proyectándose ahora. Y que pueden agravarse, como vamos a ver en el siguiente semestre cuando lleguemos a fisiopatología, diferente a estos otros factores, ¿no? La resistencia va a aumentar, ¿no? Entonces ahí es donde generalmente vamos a sentir. En este momento nosotros no sentimos lo que viene a ser la resistencia al paso del aire. Pero cuando ocurren estos problemas que se están proyectando, se va a sentir. Y el ejemplo más claro es el asma bronquial. Probablemente alguno de ustedes sea asmático y sabe que cuando tiene el problema, tiene la necesidad de falta de la disnea, ¿no? La disnea. Un momentito que la batería se está agotando. ¿No? Entonces, debido a estos factores, es de que la resistencia se hace evidente en una persona, ¿no? Y al hacerse evidente, uno se va a traducir como esa sensación de falta de aire, que es como la que se define disnea, ¿no? Falta de aire, ¿no? Habíamos dicho que también la inspiración siempre es activa, siempre es activa. Necesita del músculo, del funcionamiento de músculos inspiratorios, como es lógico, y los inspiratorios son el diafragma y los intercostales externos. Cuando hay actividad física o alguna necesidad, como volvemos a decir, en el caso del asma, hay que usar los músculos inspiratorios accesorios. ¿Cuáles son los inspiratorios accesorios? Los que aumentan del tamaño del tórax, teniendo como eje la columna vertebral, levantan y amplían el tórax. Ahí están. Y son generalmente los músculos de la espalda y del cuello, ¿no? Externocleidomastoideo, escaleno, cervical posterior, trapecio, dorsal ancho. Y también aquellos músculos que disminuyen la resistencia del flujo del aire. ¿Cómo se disminuye la resistencia? Haciendo que el tubo se ensanche. Tal es así, el más evidente es el que vemos cuando una persona está agotada realmente, ha corrido, entonces ahí lo que se abre cada vez que inspira, el elevador del ala de la nariz amplía el orificio nasal. Y ese fenómeno se llama huélfago o huelfago, ¿no? Aquí está el elevador del ala de la nariz. Sin embargo, hay otro grupo de músculos que también contribuyen a esa dilatación de las vías aéreas, pero que no es evidente a los ojos. Aquí tenemos la comparación de dos, al final de una expiración forzada, miren cómo están los pulmones, y alguna al final de una inspiración forzada, ¿no? En cambio, la inspiración puede ser pasiva, cuando es de reposo, como estamos ahora, ¿no? El tejido elástico es como un gel que usted le tira, lo suelta y se vuelve a su posición normal. Pero puede ser activa también cuando la frecuencia respiratoria es alta, o sea, hay taquimia, o hay obstrucciones de las vías aéreas. ¿Quiénes son los músculos expiratorios? Los intercostales internos. Intercostales internos. Además, ¿quiénes? Lo que les dije, imaginemos que podamos meter la mano en el abdomen y levantar el diafragma.
O sea, como exprimiendo los pulmones de abajo hacia arriba. Pero como eso es imposible, ¿cómo se hace? Los músculos de la prensa abdominal comprimen todo lo que está dentro, el contenido. Intestinos, hígado, estómago, todo lo que lo comprime. Entonces, tiene que haber algún escape de este aumento de presión. Uno de ellos es elevar el diafragma, por eso que uno bota aire. Este mismo mecanismo sirve para el pujo, ¿no? Creo que todos hemos pujado en algún momento. Bueno, pues sirve para el pujo también este mecanismo. ¿Muy bien? Decíamos que normalmente nosotros respiramos bajo esta forma. Ventilación a presión negativa. ¿Qué significa ventilación a presión negativa? Que en el momento que el diafragma se contrae, se estira, pierde su curvatura. Entonces hace que la presión intrapulmonar, o sea, en los alvéolos, sea menor que la atmósfera. Menor que la atmósfera, entonces el aire entra. Menor que la atmósfera, entonces el aire entra. Cuando el diafragma vuelve a su posición normal, entonces la presión intraalveolar es mayor que la atmósfera y entonces uno expulsa aire. Es ventilación a presión negativa, es lo que es normalmente. Y en circunstancias especiales como esta, respiración boca a boca, o usando un ambulo, o usando una máquina, es ventilación a presión positiva. Y habíamos mencionado que en el caso del COVID, mucha gente de los 200.000 que estaban aquí, que han muerto aquí en el Perú, muchos de ellos han muerto en UCI. A pesar de la ayuda, de estos ventiladores. ¿Qué hace el ventilador? Como tus músculos se cansan de respirar, entonces lo que hacen es infla y desinfla, infla y desinfla. Es lo que sucede también en sala de operaciones. Muchos de ustedes van a ser cirujanos y cuando el paciente esté en sala de cirugía, en sala para operación y con anestesia, entonces la anestesia, ¿qué cosa hace? Deprime el centro respiratorio, entonces el respiratorio no funciona. Entonces, pero el hombre está conectado a un aparato que aumenta y disminuye la presión, que es ese que está ahí. Muy bien. Habíamos quedado en que el pulmón, el espacio pleural era un espacio virtual. Cuando se hace real este espacio, el resorte torácico toma esta posición. Y el resorte pulmonar, miren cómo se encoge. Y les dije que esto podía ser un caso de un neumotórax, un piotórax, o todas esas razones que vamos a ver posteriormente cuando el espacio pleural se llena de algo. Aire, líquido, sangre, pus. Pero normalmente eso no sucede. En nosotros hay un equilibrio de ambos resortes. ¿En qué momento está el equilibrio? Ayer le decía, en la línea C. ¿Qué cosa es la línea C? Final de la expiración normal. Línea C, final de la expiración normal. En la línea C, ¿qué volumen de aire hay dentro? La capacidad residual funcional. Y es, como les dije ayer, es un colchón, es una despensa donde la sangre puede tomar oxígeno y dejar CO2. Siempre, y esa despensa siempre se mantiene vigente, o sea, siempre se mantiene al día con la respiración. La respiración le proporciona el oxígeno que se va por la sangre y retira el CO2 que la sangre deja. Por eso ahí el nombre capacidad residual funcional, el término funcional, bien. Ahí el equilibrio. Y como les dije también ayer, si nosotros inspiramos, ¿no? Y luego expiramos, ahí descansamos un ratito, ¿otra vez?
Inspiramos, inmediatamente expiramos, pero expiramos. Para empezar la nueva inspiración hay un reposo. Entonces, cuando inspiramos, miren qué pasa. El resorte torácico está normal, no, ni estirado ni comprimido. En cambio, el pulmonar se estira más, ¿no? Lleno más mis pulmones de aire, todo lo que puedo. Miren qué pasa con los resortes. El resorte pulmonar se estira más y el torácico se comprime. Ahora sí, pasamos a ese. El torácico se estira, pero el pulmonar no tanto. Han expirado unos poquitos comparado con esto. Entonces decimos que en el ciclo respiratorio, el resorte pulmonar siempre está estirado, flecha verde. El resorte pulmonar siempre está estirado. En cambio, el resorte torácico va a ser variable. Puede estar normal, o sea, ni estirado ni comprimido. Aquí comprimido, aquí algo estirado y aquí muy estirado. Así funcionamos nosotros. Normalmente. ¿Qué pasa cuando entra aire en los pulmones? Sucede esto. El pulmón inmediatamente se colapsa. Inmediatamente se colapsa y ese pulmón no sirve. ¿En qué sentido no sirve? Pues que ya no hace intercambio gaseoso. Solamente queda el otro. Que puede vivir con un pulmón, puede llegar a la emergencia, cualquier otro sitio. Pero si el otro también tiene el mismo problema, hay que... Muy bien. El resorte torácico y el resorte pulmonar van de la mano, ¿no? De repente, como podemos decir, cuando son enamorados o amigos nomás, van juntos, pero uno por un lado y otro por otro lado. Y una vez que ya son enamorados o se casan, ¿no? Qué sé yo, ya van bien apachurrados ahí, y entonces van caminando juntos como esta línea que está acá. Ahí está, ¿no? ¿Qué cosa es este? Pulmón más pared torácica, los dos caminan de la mano, cuando van muy bien defendiendo el volumen de la situación, ¿no? Muy bien. Entonces, habíamos dicho este fenómeno. ¿Qué cosa está representando? Elasticidad, elástico. ¿Qué cosa es un elástico? Pues ya creo que está obvio definir qué es un elástico, ¿no? Entonces, si el tejido, los pulmones son elásticos, entonces este término lo vamos a definir así: propiedad de la materia, por virtud de la cual recobra casi completamente su forma primitiva, tan pronto cesa la acción de la fuerza que lo deforma. Y agarramos una liga, lo estiramos hasta ahí, y después lo soltamos, vuelve a su posición. Pero ahí tanto de estirar, ya no se comprime igual, es lo que quiere decir, ¿eh? El resorte semeja la elasticidad pulmonar y torácica en lo que hemos presentado ¿cómo se llama? En las gráficas anteriores. Y el resorte se rige por la ley de Hooke, ¿no? Cuando a un resorte sometido a una unidad de fuerza se estirará una unidad de longitud. Y cuando lo es a dos, se estirará dos unidades. Y así sucesivamente hasta que se alcance o se exceda el límite, ¿no? Aquí tenemos, ¿ven? Vamos estirando, 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 ya no da más, se rompe. Entonces vamos a tener esta gráfica. Vamos a tener esta gráfica. Entonces, a medida que aumenta la distancia o se le echa más volumen, va a disminuir, va estirándose. Ahora, esta elasticidad, como ustedes entenderán, esta línea
puede echarse o puede pararse más. Y es lo que creo que viene a continuación. La oblicuidad de la línea registra la presión en oposición al volumen. Aquí tenemos presión y aquí tenemos volumen. Muy bien. Sirve para medir la rigidez de los resortes o la distensibilidad, como estamos diciendo. El tórax y el pulmón se comportan como referente, entonces estamos mirando cuán distensible. Cuando dicha línea se alcanza a lo más vertical, o sea, se pone más paradito, más parado, es más distensible. Y si lo hace más horizontal, es más rígido, ¿no? Es más rígido. Aquí es más distensible y aquí es más rígido, ¿no? A ver, vamos a ver qué sigue, algo muy importante. Este efecto se llama adaptabilidad o compliance, ¿no? Adaptabilidad o compliance, ¿no? De los tejidos, y es un cambio de volumen por unidad de cambio de presión. Es una medida estática y se mide en litros por centímetro de agua, ¿no? Adaptabilidad. Pero ¿cuál es la conclusión que creo que quiero que ustedes se graben en la cabeza? Ustedes jóvenes, no todos casi quinceañeros, tienen una adaptabilidad así casi vertical, ¿no? A medida que pasan los años, llegan a ser más, va a ser, su curva se va a hacer cada vez más horizontal. Yo cuando tenía su edad tenía una adaptabilidad así. Ahora ya mi adaptabilidad está así. O sea, va a ir, el deterioro va a ir haciendo que esta adaptabilidad se ponga más horizontal. Esto es que los pulmones se hacen más rígidos. Los pulmones se hacen más rígidos. Eso es lo que queremos decir aquí con adaptabilidad o compliance. Adaptabilidad o compliance. Vamos a ver este fenómeno. Miren, aquí tenemos este dibujito. Aquí tenemos este dibujito que tenemos este tubo rígido en forma de una T invertida. Aquí tiene dos válvulas, una tercera válvula acá, y aquí hemos puesto dos globos, globo A, globo B, que son globos, si ustedes quieren, de la misma fábrica, de la misma serie y todo, para que no haya problema. Entonces voy a abrir estas dos válvulas y voy a inflar el globo A. Ahí está. Después de eso lo cierro, abro la otra válvula y voy a inflar el globo B. Así. Y cierro toda la válvula. Entonces tenemos un globo A chiquito y un globo B un poco más grande, todo cerrado. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo abro estas dos válvulas? O sea, conecto estas dos válvulas. Estas dos globos. Ahí está. Opciones. No pasa nada. Ambos globos conservan su tamaño. El pequeño se queda chico, el otro grande. El punto 4, de repente puede ser el más democrático, si me permiten el término. El grande le da un poco de aire al chico y ambos están del mismo tamaño, ya no peleamos, ¿no? O puede ser la opción A, contenido de A desaparece. ¿Qué significa esto? Que todo el contenido de acá se pasa para aquí. Y la otra opción sería al revés, que todo el contenido de aquí se pasa para este otro lado. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, cada uno habrá pensado cuál es su mejor opción. No, no pasa nada. Ambos globos se igualan. El contenido de A todo se pasa para B. O el contenido de B se pasa para A. Bueno, ya cada uno pensó su opción. Entonces juega su lotería. ¿Y la respuesta cuál es? Yo casi siempre cuando lo hago en clase presencial, casi siempre gana esta porción. Pues.
Esta. Ambos globos se igualan, es la más democrática, pero eso no sucede así. La respuesta es la que está acá. El globo A, el globo pasa todo su contenido al globo B. Entonces va a ocurrir esto. ¿Ve? Va a ocurrir esto. Y esto se evidencia. Creo que todos hemos inflado un globo con la boca. Creo que por lo menos antes se inflaba pues con la boca porque no había pues la bombilla. Que ahora tú compras el globo, pero un día compras diferente tu bombilla para no estar pues soplando. Pero yo no sé si tienen esta experiencia. Cuando usted sopla un globo, por ejemplo, un globo esto de que usan pues para cumpleaños, para matrimonios, etcétera, al principio, cuando esté el globo recién va a ser inflado, hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Los cachetes duelen, todo eso. Pero una vez que el globo ya va aumentando de tamaño, usted cada vez siente que es más fácil echarle aire. Entonces el globo va creciendo, se hace más fácil. ¿Qué significa esto? Que este globo, el globo pequeño, tiene más tensión que el globo grande. Por eso que él tiene la posibilidad de pasar su contenido al otro lado. Por mayor tensión, cuando el globo está más chiquito, tiene más tensión que cuando el globo está más grande. Entonces ocurre la opción ¿cuál? La opción B. Dos, perdón. El contenido de A se pasa para B. ¿No? Y esto significa, si ustedes para que se acuerden, el pez grande se come al pequeño. El pez grande ve que la madre se lo comió al pequeño. Pero ahora ustedes imagínense, dice, tenemos 300 millones de alvéolos. ¿Y ustedes creen que los 300 millones van a ser todos igualitos? No, pues. Habrá un poquito más pequeño, un más grande, y así se van comiendo uno a otro. Hasta que de repente terminamos con un gran alvéolo a la derecha y otro gran alvéolo a la izquierda. Y eso no es así. Entonces, para que no ocurra esta tensión superficial, para que disminuya la tensión superficial, aquí estamos explicando, un ratito, pasa, aquí estamos explicando. Doctor, disculpe que le interrumpa. Mire, tenemos un paciente de que está en el hospital desde el día de ayer. Supuestamente me dicen, Un momentito, ¿ya? Un momentito. ¿Qué dicen? supuestamente me dicen que está estable, pero en términos de medicina prefiero que usted coordine directamente con el médico para ver si es que está estable o que lo quieren referir sí o sí para acá, para que venga, él es paciente normal, pero para que venga a su segundo turno con normalidad. ¿Quién es? León Máximo, del segundo turno. ¿El médico está ahí? Sí, está al teléfono. Discúlpenme, jóvenes, por favor, un pequeño descansito, 5 minutos, 10 minutos, hasta 8:20, adelantaremos el descanso porque tengo algo urgente que hacer. 8:20 nos reiniciamos nuevamente, por favor. Gracias. Ok, doctor, gracias.
¿Más rápido ha salido? No sé quién ha dicho, pero si no la vi. Sí, su señora le dijo ayer que iba a venir. Entonces le digo temprano y que no le digo nada. Para no ir a los laboratorios con el Muy bien, caballero, gracias.
Bueno, como les decía pues hace un momento, entonces si hay 300 millones de alvéolos, 300, no vamos a pretender pues que todos sean igualitos. Entonces va a ocurrir esto, que un pez grande se va a comer a un pez chico. ¿Y esto es por qué? Porque el globo pequeño, en ese caso comparativo, tiene más tensión que este que está acá. Entonces va a vaciar todo, tiene más fuerza, ejerce más presión, al ver más tensión ejerce más presión, entonces pasa su contenido al otro lado. Pero para que eso no suceda, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se explica esto de tensión superficial? En la interfase aire-agua, acuérdense de que el alvéolo, la capa epitelial está recubierto por una fina capa de agua. Una fina capa de agua, que es lo que está aquí. Imagínense que es la pintura que tienes en la pared, que tienes al costado que estás. La pintura es la fina capa de agua. Entonces, en esta capa de agua, la molécula que está aquí es, llamémoslo así, es jalada o tirada por sus vecinos de forma pareja. La molécula de agua que esté en la superficie en contacto con el aire es irregular porque jala para los costados, para abajo, para arriba, no hay quien lo levante. Entonces esta molécula tiende a irse hacia abajo. Precisamente por eso, por la interfase agua-aire o aire-agua. Para que eso no suceda, o sea, para que esta molécula no se vaya al fondo, hay estas moléculas negras que van a producir una disminución de la tensión superficial. Ve, aquí hay 4 flechas y aquí solamente hay 2 flechas. Disminuye la tensión superficial. Entonces, ¿quién son estas? ¿Qué es lo que podemos decir? Tensión superficial es la fuerza de atracción entre los átomos o moléculas. Se presenta en la interfase agua-aire, como ya les dije. Y esas bolitas negras, ¿qué cosa es? Es lo que se llama surfactante. El surfactante está compuesto fundamentalmente por lípidos. Y el lípido más abundante es las lecitinas saturadas, 41%. De esto, el 90% es este, palmitoil-lecitina. Y así veremos otros, ¿no? Lecitinas insaturadas, colesterol, etcétera, etcétera. Entonces tenemos este surfactante. ¿Quién se encarga de producir el surfactante? Es el neumocito 2. Y este surfactante se sintetiza entre la 6º y 7º mes de vida intrauterina. 6º y 7º, por eso que normalmente existen los 7 mesinos. ¿Por qué? Porque ya a los 7 meses ya tiene un pulmón viable. ¿Qué significa pulmón viable? Que tiene la suficiente cantidad de surfactante para disminuir la tensión superficial. Claro que ahora modernamente hay técnicas en las cuales uno puede ayudar al feto a madurar su pulmón, ¿no? A madurar su pulmón. Bueno, ya eso aprenderán en su momento, y pueden hacer antes de los 7 meses. Pero en la época no existía esto, pues los 7 mesinos eran tan normales como los que nacían a término, pues no, eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, el surfactante, sintetizado por los neumocitos 2 de los pulmones entre la 6º y 7º mes de vida intrauterina, entre las 24 y 28 semanas de vida intrauterina. Muy bien. Con eso concluimos la parte mecánica. Ahora, como dijimos, ¿para qué sirve la parte mecánica? Para ventilar. ¿Y qué cosa es ventilar? Vamos a definir general es el ingreso y salida de aire de los pulmones. Nosotros en este momento que estamos, al respirar, estamos ventilando.
¿no? Que es el término más técnico que el de respirar, que solamente sin, ¿no? Ventilar tiene, acuérdense que, por ejemplo, en las muchas emergencias, los que llegan con problemas respiratorios, a ese paciente está hipoventilando. ¿Para qué cosa es hipoventilando? Hipoventilando. Entonces, ¿qué ventilación? Si no sabe qué ventilación, ¿cómo sabe qué es hipoventilación? Y no decimos hiporrespirando. Se le ve el movimiento, pero está respirando, pues el movimiento que decíamos hace un momento. Está agitado. Te lo ve que está ahí, pues agitado, pero está normoventilando, está hipoventilando, está hiperventilando. Es lo que tenemos que grabarnos en la cabeza y tenemos que grabarlo porque muchos pacientes se presentan con este problema. Miren, siempre volvemos, nos ayudamos de nuestro espirograma. Aquí tenemos nuestro espirograma, el cual esta línea, que ya ustedes saben, se llama final de expiración normal o de reposo. Ese es donde nos descansamos, ¿no? Llenamos, donde descansamos un ratito. Ahí está. Aquí estamos en esta línea. Aquí abajo. La flecha está indicando que estamos acá. Entonces, nuestro pulmón, ¿qué pasa con nuestro pulmón? En las vías aéreas y en los alveolos, la composición del aire es igual, por eso que el color es igual amarillo. ¿Cuál es la composición que existe en ambos lados, Tati? Amarillo. Lo vamos a llamar aire alveolar, y este de aquí tiene 15.4% de oxígeno y 5.6% de CO2 en este aire. O sea, en esta etapa final de expiración normal, la composición de las vías aéreas es igual a la de los alveolos. En este rectángulo superior está representándose el aire que va a ingresar a mi pulmón. Que cuando yo va a ingresar. Ese es un aire atmosférico. Y el aire atmosférico, ya habíamos dicho que tiene 21% de oxígeno y 0% de CO2 en líneas generales. Estamos en esta etapa acá. Ahora vamos a accionar nuestro diafragma y entonces este aire acá va a ingresar, a ver qué pasa. Ahí está, ingreso. Ya estamos aquí ahora. Final de inspiración normal o de reposo. Miren lo que pasa con este rectángulo. Una gran parte ingresó a los alveolos. Una pequeña parte se quedó en las vías aéreas. Por anatomía tiene que ser esta la forma lógica. Y empujó al que estaba inicialmente ocupando acá, que está con líneas cortadas aquí abajo. ¿No? Eso es lo que pasó. Entonces, anteriormente estábamos así, inspiramos y hacemos esto. Pero como este es un esquema, este aire poco a poco todo se va a mezclar, pues no va a ser así, pues ya mézclense, no es así, pues no va entrando, se va mezclando, va entrando, se va mezclando, ¿no? Pero, muy bien, al cabo de una fracción de segundo ya todo se mezcló. Y luego se produce la expiración. Entonces, cuando sale, usted ve de que esta porción de aire es la que se mezcló, pero el otro permaneció en las vías aéreas. Salió como entró. ¿Ve? Volvimos nuevamente de aquí y bajamos. Bueno, si yo mezclo este aire, ¿no? Este que tiene bastante oxígeno y este tiene poco oxígeno. Este tiene bastante CO2 y este no tiene. La mezcla le he puesto aquí con color rosado. Se va a llamar aire expirado. Y el aire expirado, como ustedes ven, va a ser una mezcla entre aire atmosférico y aire alveolar. El aire atmosférico tiene 21% de oxígeno, el alveolar tiene 15.4, entonces la mezcla esto es más o menos 2 porciones de alveolar y una porción de atmosférico, te va a dar el aire alveolar, perdón, expirado, que tiene oxígeno intermedio entre ambos. ¿Cuánto se considera? 17.6 más o menos. Intermedio.
CO2. Este tiene 0 y este tiene 5.6%. La mezcla, 3%. O sea, cuando nosotros hacemos una respiración boca a boca, ¿qué aire le echamos? Este aire expirado le echamos al que estamos socorriendo. Aire expirado. ¿No? Entonces, lo que hay que grabar es una respiración de reposo, como ahora todos nosotros, más o menos un tercio, más o menos, un tercio del aire que ingresa se queda en las vías aéreas y como las vías aéreas no intercambian gases, va a salir igual como entró. Igual como entró. Una gran porción, más o menos 2/3, como al ingresar intercambió, se mezcló con los gases que estaban en el alveolo, va a salir de esta forma. La mezcla de ambos, tenemos el aire expirado. Ahora vamos a poner un poquito de números para entender esto mejor. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver, miren, en este ejemplo, en esta gráfica. Miren, cuando se produce, aquí está el PO2 y aquí está el PCO2. Cuando nosotros inspiramos, miren, el oxígeno sigue bajando y el CO2 sigue subiendo. ¿Por qué? Porque primero al alveolo está entrando ¿qué? El aire que está en las vías aéreas, y ese pues está pobre en oxígeno y tiene mucho CO2, igual que yo, el alveolo, pero está entrando uno que está igual que yo, no va a variar nada. Y la sangre se sigue llevando el oxígeno, por eso que sigue bajando, y sigue dejando CO2. Aquí tenemos la... Pero en este momento ya entra el aire fresco, tiene bastante oxígeno y no tiene CO2. Entonces el oxígeno en el alveolo, mira cómo empieza a subir. Y el CO2 empieza a caerse. Y cuando empezamos ya a botar, y como la sangre, vuelvo a repetir, sigue llevándose el oxígeno y sigue dejándonos CO2, el oxígeno sigue bajando. Baja, 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 baja. El CO2 sube, sube, sube. ¿Quién de nosotros no ha retenido la respiración? ¿Quién de nosotros no ha retenido la respiración? Todos. Cuando nadamos, cuando hemos hecho de chicos un concurso para, bueno, quién dura más metido en el agua, etcétera, que todo hemos hecho. Entonces, ¿qué cosa le pasa cuando usted no respira? El oxígeno sigue bajando porque la sangre sigue llevando y deja CO2. Hasta que obviamente llega un momento en que usted ya no puede soportar este problema y saca la cabeza para respirar. Y de repente gana o pierde la vista, pues depende cómo queden los rivales. Cómo queden los rivales. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno voluntariamente contiene la respiración. Lo mismo puede ser cuando uno involuntariamente, pues, por algo que lo están ahorcando. Hace eso, impide que el aire entre. Entonces la sangre sigue consumiendo oxígeno y dejando CO2, pero no hay renovación. Entonces llega un momento en que, obviamente, va a morir, ¿no? Bueno, aquí vienen los números. Este volumen que está acá, que conocen esta figurita, se llama volumen del espacio muerto y se escribe V sub D, como está aquí, D, que viene del inglés dead, que significa muerto. D-E-A-D, D-E-A-D, muerto, viene volumen del espacio muerto. En un varón, más o menos es 150, y en una dama unos 135. Vamos a suponer que todo este volumen de aire corriente es 500 en reposo, aquí está bien claro, en reposo. Entonces, si en el espacio muerto de Yair, por ejemplo, se queda 150, lo que entra a los alveolos es 350. ¿No? 350.
Pero esto ha ocurrido una vez y aquí la frecuencia respiratoria es 12 por medio, o sea, en un evento sucede 12 veces. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Si el volumen de aire corriente, una parte se le da a las vías aéreas o espacio muerto, y el resto se va a los alvéolos, habíamos dicho que 500, 150 acá y 350 acá. Hasta ahí fácil. Sigue siendo fácil. Pero como este evento ha ocurrido 12 veces, lo multiplico toda la ecuación por 12. Entonces, 12 por 500, 6.000. 12 por 150, 1.800. 12 por 350, 4.200. ¿Qué quiere decir esto? Que en un minuto yo he respirado 6 litros en un minuto, estando ahora en reposo. 1.800 se quedaron en mis vías aéreas. Este aire solamente entró y salió con vía de cima. En cambio, 4 litros 200 han entrado a mi alvéolo para renovar el aire que estaba ahí. Ahora, si nosotros generalizamos la ecuación, ¿qué hemos hecho? Aquí tenemos esta ecuación primero, BAC igual a B sub D más, y multiplicarlo por la frecuencia. Bueno, cuando yo multiplico frecuencia por esto, me va a dar este término. Este término que está aquí se llama ventilación pulmonar. Y no es un término inventado por Walter Wong, sino que así está escrito. Ventilación pulmonar. Ya cuando tiene este puntito arriba que significa un minuto, se llama ventilación. Aquí se llama volumen. Cuando no tiene puntito, se llama volumen. Aquí se llama ventilación. Entonces, la ventilación pulmonar es igual a la ventilación del espacio muerto más la ventilación alveolar. ¿No? Eso quede bien grabado. De estos dos, ¿cuál interesa? El alveolar, pues el que va a entrar a los alvéolos a mejorar la situación. Ese es el que interesa, porque el que se quede en la vía aérea, lo mismo que nada. Eso es ventilación pulmonar. Entonces vamos a tener algunas definiciones aquí. Ahí tenemos la ecuación acá. Entonces, ¿qué cosa es ventilación pulmonar? Es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto. Ventilación pulmonar es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto. En reposo, ¿cuánto es? Según el ejemplo que he puesto, 6 litros. Pero yo he puesto un número que me sea fácil multiplicar y entender, ¿no? Pero no todas las ventilaciones son iguales. De repente alguien de ustedes es 5.5, de una de las chicas 4 litros 800, etc. Muy bien, seguimos. Esta ventilación, este aire, este que está acá, la ventilación alveolar, el alveolo, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Vamos a suponer que la sangre deja 8 moléculas de CO2 y se lleva 10 de oxígeno. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ventilación? Debe llevarse los 8 CO2 que ingresaron, que nos dejó la sangre y se los lleva. Y si la sangre se llevó 10 oxígenos, deja 10 oxígenos. ¿Equilibrio? Claro, pues equilibrio. ¿Cómo vamos a llamar eso? Ahí está. Normoventilación pulmonar. Entonces, a ver, y ahí, por favor, ayúdame. La normoventilación pulmonar es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto y satisface la demanda metabólica. En el reposo varía entre 4,5 a 5,5 litros por minuto. Gracias. Cuando todos nosotros estamos normoventilando. Es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto y satisface la demanda metabólica. En reposo, 4.5 a 5.5 litros por minuto.
vamos a salir, que supongamos que entramos en un receso, supongamos, y mamá de Yair dice, oye, Yair, ¿qué tal? 10 minutos de calma, anda, corre un ratito, compra pan. Entonces Yair tiene que irse corriendo, corre 2 cuadras y regresa. Y obviamente cuando se ha corrido, cuando regresa, viene cansado. Él le va a notar huérfano, como dijimos hace un momento. ¿Sigue normoventilando, Yair? ¿Sigues normoventilando o ya no? Ya no, doctor, porque mi demanda metabólica va a aumentar. Ha aumentado tú, pero sigues normoventilando porque tú estás satisfaciendo la demanda. Y el correr es una actividad normal. No es extraordinario, no es del otro mundo. Entonces vamos a suponer que fuiste y regresaste, ya no respiras 5 litros, estás respirando 15 litros. ¿Por qué respiras ahora 15 litros? Porque fundamentalmente tus músculos de las piernas y los glúteos se han tenido que mover más rápido para correr y entonces los músculos demandan mayor cantidad de oxígeno porque si no, ¿cómo se mueven? Es como el carro. Tú quieres correr más, tienes que acelerarlo. Le echas más gasolina y más combustible y más consumir aire también. Igual tú, igual yo, si yo corro, entonces mis músculos consumen más oxígeno. ¿Y quién me lo da? El oxígeno que está arriba en la atmósfera, esa es nuestra fuente. Nosotros en el cuerpo no tenemos una bolsita de oxígeno que decimos, no, hay para cuando yo corro uso este oxígeno. No hay. Entonces cuando tú corres, tu demanda metabólica ha aumentado. Y si la estás satisfaciendo, eso se llama normoventilación. Por eso yo siempre pongo la palabrita en reposo variante. Se supone que en actividad también es normoventilante. A ver, vamos a ver que sí. Ahí está. Ahí está Yair, por ejemplo. ¿Te pareces o no? ¿Eh? Estás en una faja ciega, estás haciendo tu ejercicio y tal. ¿Y qué cosa es lo que pasa cuando tú estás haciendo el ejercicio? Mira, tu volumen de aire corriente aumenta, empieza a aumentar. Volumen de aire corriente aumenta. ¿A expensa de qué? De los denominados volúmenes de reserva. Parece tener el nombre de reserva. Disminuye. Tanto el de reserva inspiratoria como el de reserva expiratoria. Ejercicio físico. ¿Qué pasa en el ejercicio físico? Como tú necesitas más oxígeno, de la sangre se lleva más oxígeno, ya no se lleva 10, sino se lleva 30 moléculas, por poner un número. Y obviamente el residuo de la actividad física es el CO2. En lugar de solamente producir 8, va a estar produciendo 24. ¿Qué tiene que hacer la ventilación? Llevárselo a 24 y dejarte 30. ¿Se mantiene el equilibrio en los aviones? Claro. Estás normoventilando. Sigues normoventilando. Entonces, volvemos a leer, Yair, ayúdame. Normoventilación pulmonar es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto y satisface la demanda metabólica. En el ejercicio físico depende de la intensidad. Muy bien. Obviamente no es lo mismo caminar rápido, trotar, o que te persiga un perro que te quiere morder, o te persiga la policía, ¿no? Vas a acelerar más, depende, va a ser de la intensidad de la carrera. Y mira, quiero que mires esto de acá, mire, el aire que entra, ustedes ven que el aire que se queda en las vías aéreas es igual, aquí he puesto un igual, no varía. Sin embargo, el aire adicional que tú respiras, ¿no? ¿A dónde va a ir? Aquí está lo que corresponde a la línea amarilla. ¿A dónde? Va a ir a los alveolos. Va a ir a dónde? A los alveolos. Antes, ¿se acuerda? Solamente estaba aquí. Todo el adicional entra a los alveolos.
Tú ya sabes, en ejercicio se llama, también sigue normoventilante. A ver, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a suponer que esto es lo normal. La sangre deja 8, se lleva 10 oxígenos. Pero ¿qué pasa si yo en este momento le digo a Yair, a ver, Yair, simula como si estuvieras cansado? Hace un ratito tu mamá te mandó a comprar pan y cuando regresaste, bueno, ahora ya reposaste, ya estás tranquilo, todo, a ver, simula como si estuvieras cansado. Entonces Yair, como buen actor que es, empieza a simular como si estuviera cansado. Como si estuviera cansado, como si hubiese corrido. Entonces, ¿qué cosa va a hacer su aparato respiratorio? Va a ingresar, va a dejar 30 oxígenos y se lleva 24 CO2. Pero su aparato no está, solamente está dejando 8 CO2 y se lleva 10 oxígenos. Y el aparato respiratorio, como está simulando, ¿qué va a pasar? El oxígeno aumenta en los alveolos. Uy, qué bueno, dice. Más oxígeno. Pero se lleva el CO2. El CO2 disminuye. Y cuando el CO2 disminuye en los alveolos, también disminuye en la sangre. Y como vamos a ver en su momento oportuno, el CO2, a pesar que es un producto de residuo, es un residuo metabólico, interviene en el equilibrio ácido-base. Entonces, al disminuir el CO2, rompe el equilibrio ácido-base. Y si quieren, yo les invito a ustedes, ¿no? Yo les invito a respirar como cansados. Si ustedes respiran como más tarde, háganlo, ya terminé la clase, vean qué pasa. Empiezan a tener mareos. Es lo mínimo. ¿Por qué? Porque se está vaciando el CO2. Entonces, como les dije hace un momento, cuando usted respira más de lo que debe respirar, más de lo que debe respirar, este exceso de aire va a ir pues, a los alveolos. ¿Qué va a pasar? Decíamos que el CO2 va a disminuir. Aquí vendría la definición correcta de hiperventilación. A ver, lee por favor nuevamente, Yair. Hiperventilación pulmonar es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto, en mayor volumen de la necesaria. En mayor volumen de la necesaria. Tú no necesitas. Pero como estás haciendo un experimento de simular, no necesitas. Te va a suceder eso. Hiperventilación. Ahora, en caso patológico existe, existe. ¿No? Eso lo vamos a ver en su momento. ¿Ve? El que se beneficia es ese. Perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa con esto, lo normal, ya lo expliqué. Pero por alguna razón, las vías aéreas no recogen todo el CO2 que deberían recoger y no dejan la cantidad suficiente de oxígeno. En lugar de llevarse 8 CO2, solamente se llevan 5. En lugar de dejar 10 oxígenos, solamente dejan 8. Ah, caray, se me malogró esto. Bueno, ese anterior no está bien, debía haberlo quitado, parece que lo moví en alguna cosa. ¿Qué cosa es lo que va a pasar entonces? El oxígeno disminuye y el CO2 sube. Es lo mismo, es lo que sucede cuando yo no decido no respirar, ¿no? Estoy concursando a ver quién tiene metida la cabeza más tiempo o en la piscina. Nos metemos y decimos, a ver quién se demora más en permanecer bajo el agua. ¿Eso es lo que te digo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando usted hipoventila? Las vías aéreas siempre cogen su tajada, eso no hay problema.
Ellos por naturaleza, por disposición, el sacrificado es el que entra a los alveolos. Menor cantidad. ¿No? Entonces, eso es lo que vemos. Menor cantidad. Entra a los alveolos. Entonces, esto, como vimos en el esquema anterior, no satisface la demanda. El oxígeno va a disminuir y el CO2 también. Ahí tenemos. Eso se llama hipoventilación pulmonar. A ver, ¿está la María? De mi grupo de práctica, ¿está María? ¿Estás María o no? Ni está, caray. Bueno, y ahí sigue leyendo tú entonces. Ok, doctor. Hipoventilación pulmonar es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto en menor volumen de lo necesario. La presión alveolar de CO2 disminuida, la presión alveolar de CO2 aumenta. Y esto es lo que van a ver ustedes en emergencia. Usted como interno, el asistente de emergencia mira, y me parece que este está hipoventilando. Ah, está hipoventilando. ¿Qué me enseñaron? Esto. Que el aire que está entrando a los alveolos es insuficiente para satisfacer la demanda metabólica. Y es mucho más frecuente que los pacientes que hiperventilan en emergencia. Está hipoventilando. Ajá, entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando en este sujeto que hipoventila, Yair? Esto te tienes que acordar, este esquemita. Que el aporte de oxígeno es muy poco y no está llevándose el CO2 necesario. Entonces, en los alveolos va a ocurrir una disminución de oxígeno y un aumento del CO2 en los alveolos, que se va a traducir inmediatamente en la sangre. Porque acuérdate que aquí el pasaje todo es gradientes de presión, nada más. Aquí no hay una bomba de oxígeno, ¿no? Que agarre el oxígeno y a la fuerza lo lleva para afuera. No existe. Solamente el oxígeno y el CO2 caminan por gradiente de presión. Es como un río. ¿Por qué el río y el agua del río se mueve? Se mueve porque en una parte está más alta y en la otra está algo más bajo. Puede ser de repente, exagerando, 1 centímetro más bajo. O sea, mientras hay esa diferencia, el agua va a caminar. Pero en el momento que ambos se nivelan, ya no camina como un lago de repente. Ahí permanece un charco, por decirlo. No se mueve. Entonces, eso es hipoventilación alveolar, ¿no? El sacrificado que es el aire que entra a los alveolos. Aquí lo marcó la flechita. Y se acabó. Se acabó ventilación. ¿Mm? Y tal vez esta es la parte más importante que hay que recordar por este fenómeno. Acuérdate, cuando estás haciendo ejercicio, ¿cuál es el corolario que debemos recordar? Un sujeto hiperventila. Cuando su CO2 está alto, perdón, el oxígeno está alto y el CO2 está bajo. ¿Por qué? Porque está entrando más aire a los alveolos y se lo están llevando. Y esta baja del CO2 es un problema. Y un sujeto que hipoventila, ¿qué es? Cuando entra poco aire a los alveolos. Entonces no satisface la demanda. Ustedes deben haber escuchado, se murió de sobredosis de droga. Sí, puede que estás conversando por ahí, ¿qué se murió? Sobredosis. Ya entiendes, ¿no? Sobredosis, ya saben que es sobredosis de droga. Pero ¿por qué se murió? A ver, tú que eres estudiante de medicina, explícame pues, por qué se murió de sobredosis, cómo hacía.
Entonces tú le tienes que decir lo siguiente. ¿Qué significa sobredosis? Que aspiró o se inyectó una mayor cantidad de droga, ¿no? Suponte tú se fue a comprar su droga y encontró una oferta, ¿no? Pague 2 y lleve 3. Pucha, qué bueno está esa oferta, ¿no? Como los supermercados. Entonces usted dice, yo estoy acostumbrado a volar a esta altura, ahora con esto, pucha, que voy a volar hasta el cielo, pues. Entonces, se inyecta por los 3 paquetes. Obviamente usted se inyecta con la finalidad de obtener los beneficios que esa droga le produce. Pero el gran problema es que esta droga droga el centro respiratorio. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? En la protuberancia y en el bulbo. Y el centro respiratorio es como tu cerebro. Recibe información y envía una orden. O sea, recibe, como vamos a ver cuando lleguemos a ver, recibe información de los receptores de oxígeno y CO2, el centro respiratorio lo interpreta y entonces ordena a los músculos respiratorios a moverse de esta forma. ¿No? En el ejercicio. Tú no dices, voy a hacer ejercicio, mejor respiro más. No, automáticamente arranca. Porque en el ejercicio, al haber más consumo de oxígeno, ¿no? Eso los perciben los receptores, mandan al centro respiratorio y el centro respiratorio ordena al diafragma, hay que moverse más rápido. Entonces el diafragma empieza a moverse, a ventilar, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Si el centro respiratorio también está drogado, entre comillas, le llega la información, pero no puede procesar. Y entonces no lo van a mover al diafragma. Entonces el diafragma no se... O sigue moviéndose igual o cada vez va disminuyendo su movimiento porque pues el diafragma depende, se mueve de acuerdo al impulso eléctrico que le llegue. Si el centro respiratorio no le envía impulso eléctrico, este no se mueve. No es como el corazón. El corazón se mueve porque tiene automatismo. Se mueve solito. Tú no puedes decir, el corazón lata más. No se lata mucho porque no se cansa. No lo puede parar. El corazón va a latir automáticamente. La respiración también es automática. Usted la puede controlar, ¿no? En parte se puede controlar. Pero en el caso de sobredosis de droga, no, pues como estás volando, el centro respiratorio no también vuela, pues te acompaña en el vuelo. En eso cada vez tu oxígeno baja, tu CO2 mueres. Entonces ahí se dice, ¿se murió de qué? De sobredosis. Ajá. ¿Por qué se murió de sobredosis? Porque el exceso de droga también drogó, entre comillas, el centro respiratorio. Y el centro respiratorio, como me dijo el neurón, es un CPU que recibe información, la procesa y envía una orden al diafragma fundamentalmente. Pero si el diafragma no recibe información, no se mueve. ¿Y eso es lo que pasa? No se mueve, hay que. ¿Está bien? ¿Está claro? Espero que esté bien. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Ya revisamos atmósfera. Ya revisamos mecánica respiratoria, ¿no? Mecánica. Los músculos inspiratorios, expiratorios, resistencia al paso del aire, tensión superficial, etc. ¿no? Ventilación, cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto. Ventila, normoventilar, hipoventilar, hiperventilar, ventilación. Acuérdense, ventilación, V con su puntito arriba, ventilación. Cuando solamente está la V, volumen. ¿Ya? Ahora vamos a ver distribución de aire y sangre. ¿Qué es eso? Aquí tenemos. Cuando estamos sentados o parados, la posición de nuestros pulmones es esta.
¿no? El hilio pulmonar, a través en el hilio pulmonar, ¿qué cosa ingresan? Ahí tiene las arterias, están las venas, estarán los nervios, estarán los linfáticos, todo entra a los pulmones por el hilio pulmonar. Según este esquema, el hilio pulmonar más o menos se ocupa, llega a la mitad, está en la mitad del pulmón. Está en la mitad del pulmón. Entonces vamos a tener lo siguiente. Estos son los bronquios, ¿no? El aire que entra por los bronquios que están acá. Se va a distribuir más o menos parejo para arriba y abajo. O sea, 2 flechas para abajo, 2 flechas para arriba. Casi en esta pequeña altura que tiene un pulmón, que cuánto será, pues unos 25 centímetros, no de altura, 25 centímetros. La gravedad no influye tanto en el aire, o sea que casi la distribución es pareja entre el vértice y la base. En cambio, la sangre, sí, la sangre le afecta la gravedad. Y cuando la sangre le afecta la gravedad, vamos a tener lo siguiente. Que a los vértices solamente va una flecha. A las bases va 3 flechas y en medio sí se mantiene ahí. Entonces, si nosotros lo miramos y seguimos mirando la flecha en equilibrio, a los vértices entran 2 flechas de aire y 1 de sangre. En el medio hay un equilibrio, pero en las bases hay 2 de aire y 3 de sangre. ¿Qué significa los vértices? Que los vértices más aire están más ventilados que perfundidos. Según mi esquema, es esquemático, van 2 volúmenes de aire para 1 de sangre. Entonces, 2 aquí y 1 acá, igual. Este es ventilación y este es perfusión. Ahí con su puntito, que te indica que es 1 minuto. En medio hay un equilibrio. 2, 2. 2 aquí, 2 acá, 2 entre 2 a 1. En las bases decíamos que iba más sangre, 3 flechas de sangre, para 2 de aire. Entonces, 2 entre 3, 0.6. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos decir? Que en los vértices pulmonares, los alveolos que están en el vértice están más ventilados que perfundidos. Más ventilados que perfundidos. ¿Qué significa? Decir, más aire que sangre, normalmente. Si todos estamos sentados, si todos los asistentes estamos sentados, nuestros alveolos de la parte superior del pulmón están más ventilados que perfundidos. Versus los de la base, que como vemos tienen más sangre que aire. Se dice entonces que los de la base están más perfundidos que ventilados, más sangre que aire. En líneas generales, el resultado final de todo esto, la relación normal de ventilación-perfusión es la que está acá. 4 de aire para 5 de sangre. 4 de aire para 5 de sangre. O sea, la relación normal ventilación-perfusión es 0,8. 4 de aire para 5 de sangre. ¿Dónde? En los alveolos, ¿ah? En los alveolos. Aquí está bien claro. A mayúscula es de alveolo. A mayúscula es de alveolo. Usted no puede considerar nada el espacio muerto, porque el espacio muerto está muerto, pues eso no intercambia nada. Entonces vamos a tener este esquemita en el cual, miren ustedes, aquí este lado recibe aire normal y aquí recibe poca sangre. Poca sangre. Oh, no, perdón, este es ideal. Para que haya un equilibrio, tiene que haber pues, cantidad de aire y sangre suficiente. ¿Qué pasa en el pulmón B? Mire, entra aire. Perdón. En el pulmón A y B hay un equilibrio,
donde la cantidad de sangre que entra parejo para ambos lados y la sangre sale completamente oxigenada, que es ideal. Aquí está entrando 4 de aire, vamos a suponer 2 acá más 2 acá, y aquí 2.5 de sangre y 2.5 de sangre, sale limpia la sangre, ¿no? Ideal. 4 de aire para 5 de sangre. Relación normal, ventilación, perfusión, 0.8. Vamos a suponer que por alguna razón existe un estrechamiento de este bronquio, entonces ya no entra mucho aire. La sangre sigue entrando igual. Entonces, ¿qué va a pasar? El autor de esta gráfica ha dividido la gráfica del pulmón B en 2 gráficas. Entonces, aquí va a haber un grupo de sangre que entra, como hay poco aire, no le alcanza para ventilar y sale igualito. ¿Ves? Sangre sucia, entre comillas, o no oxigenada. Y el poco aire que entra por esta reducción, el poco aire que entra, oxigena un poco de la sangre. Y ya ves sale libre. ¿Cómo se llama este fenómeno? Derivación o shunt pulmonar. La sangre se desvía y no pasa por una zona donde debe ser ventilada. ¿Y por qué pulmonar? Porque es en el pulmón que está sucediendo este problema. Si hay en el pulmón, debe haber en otro sitio también que existe este problema. Claro, la derivación o shunt cardíaco. Cuando, por ejemplo, ustedes estudian pediatría y nace un niño cianótico. Acuérdense que cuando uno es feto, la presión en el lado derecho de la circulación es mayor que en el izquierdo. Entonces, normalmente la sangre se va del derecho al izquierdo. Eso es por fisiología normal del feto. Cuando uno nace, poco a poco se deben revertir las cosas, porque en el adulto la presión en el sistema izquierdo es mucho mayor que en el derecho. Pero cuando existen malformaciones congénitas, por ejemplo, no se ha cerrado el orificio o aparece un orificio interventricular, entre ventrículos que no debería haber. Interauricular sí existe, pero no se cierra. O el conducto arterioso que también se debe cerrar y no se cierra. Entonces sigue pasando sangre del lado derecho al lado izquierdo. No pasa por los pulmones. Y si no pasa por los pulmones, se llama shunt o derivación cardíaca. ¿Por qué cardíaca? Porque se está pasando por el corazón. ¿No? El corazón es el que está mal y por ahí. En cambio, cuando ocurre en esta figura que está acá, se llama derivación o shunt pulmonar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Y dónde sucede? Esto sucede principalmente, normalmente existe ¿dónde? En las bases. O sea, en las bases existe derivación o shunt pulmonar. ¿Por qué? Porque en las bases se recibe más sangre que aire. Más sangre que aire. ¿Por qué entra más sangre? Por la gravedad. Cuando estamos sentados o parados. ¿Qué sucede ahora en este pulmoncito B cuando por alguna razón entra menos sangre? Tiene un montón de aire. Entonces, un poco del aire que entra acá se usa para oxigenar la sangre. Entonces, entra, sale la sangre oxigenada, limpia. Pero el otro aire entra y no hay sangre, pues con qué intercambio. Entro y salgo igual como en las vías aéreas. Entro y salgo igual. Eso se llama ¿cómo? Espacio muerto alveolar. Así como este se llama espacio muerto anatómico, el de las vías aéreas, porque anatómicamente es así. Cuando ocurre este fenómeno, como ocurre principalmente, que estamos aquí, ocurre en los vértices, donde por naturaleza sube poca sangre y hay mucho aire, entonces en nuestro pulmón normalmente hay espacio muerto alveolar. ¿No? Hay mucho aire y poca sangre. Se llama espacio muerto alveolar. ¿No? Entonces, aquí tenemos, miren, un angiograma, donde ven cómo se distribuye toda la sangre, ¿no? Cómo se distribuye la sangre. Y aquí tenemos, miren, en las bases de altura,
mirándolo de la base, cuando estaba aquí abajo en la base, sí. Mire, el flujo sanguíneo, bastante flujo sanguíneo. Volumen de unidades, ¿cuánto? 150, 160. Pero a medida que va subiendo hasta los vértices, mire cómo el flujo sanguíneo va disminuyendo a medida de la altura del pulmón. Y cuando llegas a los vértices, así más o menos, miren lo que llega, aquí llega el flujo de sanguíneo y aquí la altura. A 20 centímetros, mire, casi llega poca sangre. ¿No? A 20 centímetros o a 25 centímetros ya no fue graficado, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que normalmente, a ver qué sigue, normalmente existe una desigual distribución de sangre y aire en los pulmones. Normalmente existe una desigual distribución de aire y sangre en los pulmones. Esta desigual distribución se caracteriza porque en los vértices pulmonares se recibe más aire que sangre y en las bases más sangre que aire. Cuando esté en posición sentada como estoy yo ahora o parado. Como ustedes están todos sentados, eso sucede. Pero cuando te echan la cosa cambia. La cosa cambia si estás echado. ¿Está bien? Espero que no haya problemas aquí. Y dejaremos ahí pues hasta, aunque es 9:10. Es 9:10. Bueno, otro descansito pues para avanzar un poquito más. Según el reloj que tengo aquí es 9:11, entonces 9:20 reiniciamos una media horita más, hasta que termine respiración externa. Ya, media horita más. No, no es menos. Respiración externa y con eso terminamos por hoy día. 9:20 nos juntamos. 9:20, 9:20. Ya, hasta las 9:20. Sí, está bueno. Ok, caballero. Muy bien.
Bueno, vamos a avanzar un poquito de este tema, respiración externa, ¿no? Respiración externa. ¿Qué cosa me quiero referir con respiración externa? Es lo que vimos hace un momento, a grosso modo, hematosis. Este es un corte histológico de un pulmón donde A representa pues alveolo. Aquí C son los capilares. En los capilares hay sangre, ¿no? Aquí cosa hay un linfocito, aquí hay un hematíe. Y en A, ¿qué cosa? Aire. Entonces, esto que está aquí es lo que va a ser una membrana. Y esta membrana, ¿qué cosa es? Está separando el alveolo del capilar. Va a ser la membrana alveolo capilar. La membrana alveolo capilar. ¿Qué es una membrana? Aquí tenemos es una estructura que separa dos compartimentos. En este caso, esta estructura está separando dos compartimentos. En los capilares de los alveolos. En los capilares, ¿qué hay? Sangre. En los alveolos, ¿qué hay? Aire. Una de las características importantes de esta membrana es que es semipermeable. ¿Qué significa que es semipermeable? Que deja pasar algunas sustancias y otras no deja pasar. Normalmente la membrana alveolo-capilar es permeable solamente a dos cosas, al oxígeno y al CO2, nada más. Eso es lo normal. Aquí le estoy poniendo, por ejemplo, otras membranas. Otras membranas. Pero la que nos estamos refiriendo separa dos compartimentos y es semipermeable, solamente permite el oxígeno y el CO2. Aquí está, oxígeno y CO2. Aquí tenemos el núcleo del endotelio. El endotelio es esto de acá, el núcleo endotelio en este esquema. Núcleo endotelio. Esto es sangre, ¿no? Esto será pues un hematíe de repente. Y aquí afuera, rodeando de afuera, está el epitelio. Este es un núcleo de la célula epitelial EP. Aquí está. ¿Qué cosa es lo que hay entre ambos? Se llama el espacio intersticial. En este espacio intersticial normalmente hay fundamentalmente líquido intersticial, está intersticio. Líquido intersticial. Y un poquito de colágeno por acá, un poquito de colágeno. Es lo que es normal. Si nosotros vamos, la membrana alveolo capilar que está acá, si nosotros vamos caminando, pasando de acá al alveolo hasta la sangre, si vamos en este sentido, o sea, en el sentido que lo hace el CO2, perdón, el oxígeno que va del alveolo a la sangre, va a recorrer estos caminos, ¿no? Primero, aquí está, ¿ve? El oxígeno va, el agua, que es, como dije hace un momento, es como una capa de pintura de tu pared. Epitelio alveolar, su membrana basal, el intersticio, el endotelio capilar, el plasma, la membrana celular del hematíe, el intracelular del hematíe y termina la hemoglobina, que es donde generalmente está el oxígeno. Donde se aloja el oxígeno. Y en el sentido contrario, camina el CO2. ¿No? Entonces, la membrana alveolo capilar está compuesta por estos elementos. Bueno, la membrana es sí solamente hasta el endotelio, ¿no? Ya es de sangre. Y es de sangre. Pero el camino del oxígeno esto no es. Y el CO2 es lo contrario. ¿Qué cosa ocurre aquí? Este fenómeno físico de difusión. Aquí el intercambio es por difusión, ¿no? Entonces tenemos unos conceptos: intercambio de compuestos químicos a través de una membrana semipermeable. Los solutos se mueven por gradiente de concentración, o sea, van a ser del sitio más concentrado al menos concentrado. El movimiento finaliza cuando las concentraciones se igualan.
Y este es un fenómeno opuesto a transporte activo. Transporte activo es cuando se puede llevar una sustancia de un sitio de menor concentración a una de mayor concentración. Ese es transporte activo. La comparación podría ser difusión. ¿Cuál es? Cuando usted está en una lancha en un río y usted llega después que la corriente del río se lo lleve. Pero ¿qué cosa sería transporte activo? Cuando usted quiere viajar en sentido contrario, contra la corriente. Entonces tendrá que pues, usar paletas, podrá usar de repente un motor fuera de borda, etc. Consume energía. Esta difusión no consume energía. ¿De qué va a depender la difusión de los solutos? Va a depender de la presión del gas disuelto, del coeficiente de solubilidad, de la densidad del líquido, espesor de la membrana y área tisular, ¿no? La difusión del soluto depende de todos estos factores. Bueno, creo que ahí nos vamos a quedar porque si no va a quedarme, como me ha recordado ya ahí, me dice que terminábamos 9:30. Vamos a dejarlo allí. Y hoy día estamos queridos, ya continuamos el día lunes. El próximo lunes a las 7:30 de la mañana y ahí nos reenganchamos. Me vuelves a enviar, no sé si sea el mismo link o otro, y esperamos que no tenga la dificultad de ayer. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna cosa? Yair, tengo entendido que ustedes están grabando. Sí, doctor, está grabando la clase. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, quedamos ahí. Si tienen una grabación, pueden repetirlo N veces, que es una gran ventaja, y repasarlo. Y cualquier pregunta que tengan, si algo no está claro, estoy para tratar de solucionar el problema. Muy bien, entonces, jóvenes, nos vemos con todos ustedes el día lunes y con mi grupo de práctica mañana, miércoles, a las 7:30 de la mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta el lunes.